La crisis política y social en Bolivia sigue siendo bastante crítica. Esto se desencadenó justamente el día de las elecciones, el 20 de octubre, cuando el presidente en ese momento, Evo Morales, se autoproclamó ganador de los comicios y generó una crispación bastante fuerte, social y política. En ese momento, el jefe de la misión de la Organización de los Estados Americanos, la representaba don Manuel González, ex canciller costarricense. Don Manuel justamente nos acompaña en esta edición para ampliar este tema y ahondar un poco más en los detalles de cómo se llevaron a cabo estas elecciones. Don Manuel, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. No, un placer, muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias. Don Manuel, ayer tuvimos una conversación, ayer lunes, justamente refiriéndonos a todo este proceso, cómo se había dado los comicios. Una de las cosas que usted decía y que justamente es uno de los problemas que enfrenta Bolivia ahora es el vacío de poder. Ya van 2 días de que Bolivia prácticamente no tiene una cabeza como presidente, ¿verdad? Ni tanto vicepresidentes, ni en sus otras instituciones. ¿Cómo, digamos, puede agravar esto la situación en el país suramericano? Sí, si me permite, Jimena, yo creo que valdría la pena echar un poquito para atrás en el tiempo para entender por qué razón estas elecciones fueron tan complicadas, tan complejas y han elevado tanto los ánimos de muchos grupos. Y es que recordemos que este sería el cuarto mandato, hubiera sido el cuarto mandato del presidente Morales. Y en febrero del 2016 se convocó a un referéndum para que se decidiera si se le autorizaba ser candidato por cuarta ocasión. Ese referéndum él lo perdió, o sea, ganó el no, dijo que no era posible otro mandato. Y luego él recurrió a la sala constitucional, a la Corte Constitucional de su país, donde le reconocieron como un derecho humano la reelección, con base en una interpretación del artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Fue una resolución local, hecha por magistrados que a su vez habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo y finalmente nombrados por el Congreso, en el que el partido de gobierno controlaba 2/3 partes. Entonces la gente se sintió muy mal, burlada si se quiere, porque su voto en ese referéndum no fue respetado y fue sustituido por una resolución judicial y no por la votación popular que se había dado en febrero del 2016. A partir de ahí las cosas empezaron a calentar bastante. Eso puede haber sido como el punto, digamos, de generar una desconfianza incluso con el gobierno, el Tribunal Electoral, que era otra de las... Así es, con toda la institucionalidad que estaba montada en ese momento. Luego vinieron otras cosas, porque esto ya que le estoy diciendo, esta resolución fue como a finales del año 2017. Y fue lo que le permitió a él y al vicepresidente, el señor García Linera, postularse nuevamente para un cuarto mandato. Y fueron las elecciones generales que ocurrieron el 20 de octubre y el traspaso de poder sería, o hubiese sido, vamos a ver qué ocurre, el 22 de enero del 2020. Se hablaba mucho con anticipación a las elecciones de que iba a haber un megafraude. Había mucha especulación y esto no solamente lo entendería uno de parte de los candidatos de la oposición, que obviamente estaban en esa contienda, pero también lo mencionaban grupos de la sociedad civil, grupos de académicos, gente muy respetada, muy reconocida, con mucha experiencia en el ámbito político y electoral. ¿Ustedes se reunieron con todos estos grupos como representantes de la OEA? ¿Tuvieron encuentros con...? Es correcto, sí. Yo llegué a Bolivia aproximadamente como 6 días antes de las elecciones. E inmediatamente empecé reuniones, con el equipo técnico que me acompañaba de la OEA, y empecé reuniones con todos los actores políticos y sociales. La primera reunión, una cuestión de deferencia al presidente Morales, porque además de candidato era presidente,
Y luego, pues hicimos invitaciones y nos reunimos prácticamente con todos los grupos que estaban participando en la contienda, que era en total 9 partidos para las elecciones presidenciales. Y recibíamos pues los insumos y la queja era, se repetía mucho en el abuso de poder, en el uso de recursos públicos para hacer la campaña por parte del candidato presidente, llamémoslo así. El tema de muchas contradicciones al interno del Tribunal Electoral, no solamente con miras a esa elección del 20 de octubre, sino etapas previas. Recordemos que a principios de este año hubo unas llamadas primarias en las que ya también se habían dado algunas disputas con las posiciones del Tribunal Electoral. Un Tribunal Electoral, en definitiva, que llega a una elección de grandísima importancia, de grandísima relevancia para la historia de ese país, totalmente desacreditado, con muy poca credibilidad, con miembros con muy poca experiencia y, como le decía, con decisiones ambiguas o inclusive contradictorias que se habían tomado con anticipación, y se sentía una gran inseguridad desde el punto de vista del proceso electoral. Entonces, don Manuel, digamos, analizando toda esta situación a la cual ustedes se vieron enfrentados, el tema del fraude sí era un tema, digamos, que recurrente, que eso también otra de las cosas que tocamos en la entrevista de hoy, pero usted me mencionaba que sí era una preocupación a nivel general, ¿verdad? Sí, yo siempre les preguntaba a todos los que hablaban del fraude, ¿verdad? Porque pues, es una palabra muy amplia y muy fuerte a la vez, muy ¿verdad? fuerte a la vez. Les preguntaba, bueno, explíqueme desde su punto de vista, qué es lo que usted sabe, cómo es que lo van a hacer. O sea, van a duplicar las papeletas, ya las van a llevar marcadas, en fin, el fraude a la antigua, por decirlo de alguna manera, como ha ocurrido en muchos otros casos, lamentablemente. Y no podían precisarlo, y realmente a lo que achacaban, o donde estaba siempre la mayor preocupación, sin poder decir exactamente cómo se iba a hacer, era en el tema informático, en el procesamiento tecnológico de los resultados, que ahí era donde estaba el talón de Aquiles. El tribunal, para vacunarse, por decirlo de alguna manera, o para curarse en salud, además de tener una empresa privada, externa, que era la que diseñó el software para procesar los resultados, contrató otra empresa que se llama Ethical Hacking para que auditara o supervisara el trabajo de esa empresa contratada para el procesamiento de los datos y de los resultados. Para que dijeran, aquí no hay posibilidad de ningún fraude ni de ninguna manipulación de la información. Pero bueno, lamentablemente, a pesar de todos estos, llamémoslo, controles, la evidencia ha demostrado, inclusive dicho por la misma empresa que estaba haciendo esa auditoría, que dio un informe antes del que salió el domingo de parte del grupo de expertos de la OEA, diciendo que la información no se podía certificar, no se podía respaldar, que efectivamente hubo muchísimas situaciones anómalas, irregulares, fraudulentas, llámelo como quiera. Al final, digamos que ponían en tela de duda todo el proceso, ¿verdad? Y es que hubo un punto clave, ¿verdad?, en el escrutinio, don Manuel, la noche de ese domingo 20 de octubre, cuando se detiene el conteo, que esto también hizo levantar todas las sospechas de decir, bueno, aquí está pasando algo, aquí esto es algo fuera de lo común, ¿verdad? ¿Puede relatarnos tal vez un poco? Porque esto fue justamente con un sistema de conteo rápido, ¿verdad? No oficial. Bueno, yo creo que una de las cosas que más tranquilidad genera como resultado de cualquier proceso electoral, de cualquier naturaleza, sean presidenciales, municipales, de cualquier tipo, es tener el resultado lo más aproximado posible, lo más rápido posible. Y aquí en Costa Rica nos hemos acostumbrado a que el tribunal convoca una sesión plena, o sea, a las 7, 8 de la noche, y más o menos 2 horas después ya se sabe quién va a ganar, y con tendencias estadísticas muy difíciles de variar, ¿verdad? Que aunque falte a veces un 10%, un 5%, es muy difícil que ya una tendencia con un cúmulo de votos procesados tan grande, llegue a variar sustancialmente. Y usted tiene toda la razón. Ellos tenían, bueno, hay 2 sistemas, por decirlo de alguna manera.
el sistema de conteo rápido que da datos preliminares, no son los datos oficiales. En este caso, en Bolivia, esos datos preliminares estaban alimentados a través de una fotografía que personas autorizadas por el tribunal, que estaban acreditados en las mesas, le tomaban al acta, donde se indicaban los votos recibidos, los nulos por partido, y esa acta tenía que ser firmada por los miembros, inclusive ponen la huella digital. Y eso es lo que alimentaba rápidamente ese sistema que ellos llaman el TREP, ¿verdad? Transmisión rápida de resultados electorales preliminares. Y luego viene pues ya la versión oficial, que es precisamente la verificación de acta por acta en físico, una vez que llegan a las oficinas del tribunal, que allá llegan a nueve oficinas que son las departamentales, lo que se llama el TED, que es el Tribunal Electoral Departamental, y ahí procesan las actas. Y lo que ocurrió fue que más o menos a las 7:30, 7:40 de la noche, el tribunal saca un primer reporte de este TREP con aproximadamente el 83% de las mesas procesadas a través de estas fotografías que le hice referencia. A partir de ese momento hace algunas actualizaciones y más o menos a las 8:10, una media hora después, no se vuelve a actualizar el sistema, un silencio total. Nosotros como OEA inclusive emitimos un tweet pidiendo información, diciendo que la información tenía que fluir y que el tribunal tenía que explicar qué es lo que estaba pasando, porque ya en ese momento se estaban generando muchas suspicacias. No hubo ninguna reacción, no hubo ninguna respuesta, y es hasta el día lunes, aproximadamente a las 7 de la noche, o sea, 6:30, 7 de la noche, casi 24 horas después, que curiosamente se reactiva el TREP por un momento, se llega al 90 y algo %, se suspende de nuevo y empiezan a salir datos oficiales. Entonces, eso fue así la gota que derramó el vaso, porque imagínense que es un proceso, como lo dije ahora al inicio, en la introducción, en el que había tantos ojos puestos en todo lo que pasaba, no solamente de parte de la OEA, sino de la comunidad internacional como un todo, por todas estas suspicacias que había generado los antecedentes que le dije de febrero del 2016, luego la resolución de la Corte Constitucional, que no haya información, pues todo el mundo empieza a pensar mal. Claro. Y lamentablemente, digo lamentablemente pues para la democracia de ese país, todas esas suspicacias, o una gran parte de ellas, se confirmaron con los informes, el informe que presentó, que es muy contundente, el grupo técnico que preparó esta auditoría por parte de la OEA. Hay que aclarar que este grupo que presentó el reporte el domingo 10 es distinto del grupo que a mí me tocó jefear, ¿verdad? Claro. Mi responsabilidad era fundamentalmente en la misión de observación electoral hasta el día de las elecciones. ¿Por qué se da esta auditoría? ¿De dónde sale? ¿Por qué la OEA la hace? Bueno, porque el mismo gobierno de Bolivia la solicita. Eso fue un acuerdo, ¿verdad? Bueno, sí. Ellos lo solicitan, mandan una carta al secretario general de la OEA, don Luis Almagro, pidiendo que están tan seguros de que todo está bien, que están dispuestos a que se haga un análisis de todo el proceso. Entonces, el secretario general les responde que está dispuesto a hacerlo, define 4 grandes áreas sobre las cuales ese análisis se va a hacer, ¿verdad? Sin embargo, Manuel, siempre y cuando sea vinculante, ¿verdad? Pero le pone la condición de que sea vinculante, y el gobierno de Bolivia lo acepta que sea vinculante, y es como consecuencia de eso que el 1 de noviembre empieza esta llamada auditoría y concluye con un informe preliminar, pero muy contundente, presentado el domingo 10, que es el que inicialmente genera que el presidente Morales diga que van a convocar a unas nuevas elecciones. En realidad lo debe haber dicho el órgano electoral, ¿verdad? No el presidente candidato, pero bueno. Y horas después decide presentar su renuncia, y pues vienen ya todas estas teorías de que si es golpe de Estado o no es golpe de Estado.
Algunos me han preguntado al respecto, yo he dado mi opinión humilde hasta el momento con la información con la que se cuenta y tengo una visión diferente y no considero que sea un golpe de Estado con la información con la que se cuenta hasta el momento. También he aclarado que si este vacío de poder que usted mencionaba, que es una realidad al día de hoy, en este momento en Bolivia, es llenado por personas que no fueron electas democráticamente, es tomado o llenado por el cuerpo militar, pues evidentemente ya estaríamos hablando de otra circunstancia. Pero nada de eso ha ocurrido, más bien se están siguiendo los pasos que define la legislación, la normativa, la constitución, la institucionalidad boliviana, de que en caso de renuncia del presidente sigue el vicepresidente renunció, quien a su vez es, según su normativa, el presidente del Congreso, por lo tanto el Congreso tampoco tiene presidente, entonces al tener un sistema bicameral pasa al Senado, la persona que ocupaba la presidencia del Senado renunció también y pasa a la vicepresidenta. Una senadora que ha dicho pues, que le corresponde y que está dispuesta a que en el momento en que sea formalmente investida como tal, asumiría, siguiendo todo el proceso institucional, pues la presidencia del Ejecutivo. En la medida en que eso se dé, yo no veo cómo puede llamarse golpe de Estado. Don Manuel, ¿y cuáles son los riesgos de que esta vacío de autoridad continúe, se extienda por mucho tiempo? Porque en realidad no sabemos lo que va a ocurrir, ¿verdad? Entiendo que para hoy, martes, ya está convocada una sesión del Senado, pero la convocatoria es un buen signo, pero no garantiza el quórum. Y no garantiza que se tome una decisión. Ahí es donde está el principal problema. Recordemos que tanto en el Congreso como en el Senado, el partido de gobierno, el MAS, se llama MAS, o Movimiento al Socialismo, controlaba 2/3 partes. Entonces, si los senadores del MAS no atienden esta convocatoria, pues no podrían sesionar, no habría quórum y eso sí sería muy, muy peligroso. Ahí es donde se va a poner a prueba pues, el patriotismo y el verdadero compromiso con el sistema democrático por parte del Senado de ese país. No, bueno, entonces usted no comparte lo que dijo don Luis Guillermo Solís, que fue justamente, digamos, en el periodo en el que usted trabajó como canciller, referente a que él dijo que, bueno, que él, además dijo de renuncia entre comillas, ¿verdad?, de Evo Morales, y que esto le parecía que era una dictadura, ¿verdad? Bueno, por supuesto que yo respeto muchísimo, no solamente la opinión de don Luis Guillermo como expresidente de la República con quien me correspondió trabajar, sino porque es una persona que tiene un amplísimo conocimiento de la materia internacional, muchísimo más versado que yo y que muchísimas personas en este país, y desde ese punto de vista hay que tomar muy en cuenta su opinión. Pero en este momento, con los elementos que existen y con lo que le acabo de decir, que aparentemente la institucionalidad está funcionando y va a funcionar y va a dar una solución a ese vacío, yo no coincido a priori de que haya existido un golpe de Estado, simplemente basándome en que hubo una sugerencia del alto mando militar de que el presidente renunciara. De ahí es de donde mucha gente está concluyendo que ante esa sugerencia o esa solicitud de las Fuerzas Armadas, el presidente se vio coaccionado a renunciar, que esa es la verdadera razón por la que renunció, y por lo tanto de ahí se puede concluir que hubo un golpe de Estado. Yo no coincido en esa posición. En este momento, si eso fuera así, ya el alto mando militar hubiera tomado el gobierno como un todo. Eso no ha ocurrido. El mismo presidente Morales, inclusive ahora que ya no está en Bolivia, creo que así lo hubiera denunciado, lo hubiera dicho, que tuvo coacción de los militares que lo obligaron a renunciar. No lo ha dicho, ha hecho algunas insinuaciones en cuanto al cuerpo policial, pero hay que ser claros. Lo que provocó su caída y su renuncia fue una serie de antecedentes y de hechos que ocurrieron, como le dije, desde el febrero del 2016. Recuerde una cosa, un dato interesante. Él asumió su tercera presidencia en enero del 2015 y un poquito más de un año después ya estaba pidiendo que le dieran el permiso
para correr o para presentarse a una cuarta presidencia cuando todavía faltaban casi 5 años, o 4 años, ¿verdad? Y eso ya empezaba a generar mucha molestia. Claro. Un ejercicio del poder pues, que era ampliamente cuestionado por muchos grupos de la sociedad y de actores políticos en Bolivia. El nombramiento de personas en el tribunal que no tenían ninguna independencia y no garantizaban ninguna autonomía de criterio, como lo dije ahora, más bien con muy bajo nivel de credibilidad. Entonces, no es la sugerencia, dentro de lo que yo humildemente conozco, no es la sugerencia del alto mando militar el que hace que él renuncie. Es una situación que ya venía formándose, era una olla de presión en la que él, su partido, sus simpatizantes y muchos otros tienen responsabilidad también. Es una responsabilidad compartida de muchos. Que obligaron definitivamente a que esta situación se convirtiera en insostenible, claro. En insostenible. Que tal vez eso ayudó, que tal vez fue como el último empujón. Bueno, eso estará por verse, pero uno no podría concluir en este momento que solamente, o sea, como decir 2 y 2 son 4, aquí 2 y 2 son 5 o 3 y medio. Uno no podría concluir que por esa sugerencia del alto mando militar provoca la renuncia y por lo tanto automáticamente es un golpe de Estado. Don Manuel, ¿y qué posibles salidas? Usted que conoció y conoce este proceso bastante de cerca, que lo ha seguido muy de cerca, ¿qué posibles salidas ve usted para este conflicto? Mire, yo creo que la comunidad internacional tiene que estar muy atenta, tiene que apoyar mucho las decisiones que el pueblo boliviano tome a través de su institucionalidad. Toda esta cuestión de cuestionamientos de que golpe de Estado, ¿no? Pues es natural en ciertos gobiernos que ya conocemos y que eran muy afines a temas ideológicos con el señor Morales, como por ejemplo el caso de Venezuela, que está en una situación pues también bastante complicada, o su aliado en Nicaragua. Eso es entendible, pero los países serios que están comprometidos con los sistemas democráticos deben dar todo el apoyo, todo el respaldo y ponerse a disposición de toda aquella ayuda que pueda requerir el sistema boliviano. Eso para empezar, tienen que sentirse respaldados, legitimados, que si esta institucionalidad funciona, realmente se va a reconocer su legitimación. Ese es un tema. Tiene que haber una cabeza de gobierno lo antes posible, como lo dijimos. Esa cabeza de gobierno debe someter lo antes posible los nuevos nombres de quienes integrarán el órgano electoral, y ese órgano electoral debe ser investido lo más pronto posible para que convoque a esas elecciones generales, ¿verdad? Eso es los caminos, las etapas a seguir. Fáciles, no, tienen complejidades, pero van a requerir sobre todo de mucha voluntad política de quienes tienen en sus manos la toma de esas decisiones, en este momento fundamentalmente el Congreso y el Senado, ¿verdad? Don Manuel, y le pregunto como ex canciller, ¿cómo ha visto la reacción de Costa Rica sobre el tema? Porque la Cancillería emitió un comunicado justamente el domingo, luego de que ya se conoció la renuncia, diciendo que pues estaban observando la situación. ¿Le parece que es mejor mantener una postura como más cuidadosa, o en estos casos mejor tener una... Yo le voy a ser muy honesto, me pareció un comunicado sumamente tímido. Yo soy partidario de la prudencia, por supuesto, y en diplomacia tiene que haber, y mucha, pero una cosa es la prudencia y otra cosa es la omisión, o no tocar ciertos aspectos que son muy importantes, o ser en extremo tímidos. Y esa fue pues la sensación que me dio cuando leí ese comunicado. Me pareció honestamente un comunicado un tanto machotero, si se quiere, ¿verdad? Una repetición de cosas que se han dicho en el pasado y que no atendía específicamente a la circunstancia y a la gravedad de lo que se estaba viviendo en ese momento. Insisto, yo soy partidario de la prudencia, pero una cosa es la prudencia y otra cosa es la omisión. Luego el presidente, don Carlos Alvarado, sacó un tuit que me pareció mejor encaminado, más claro, mejor redactado,
pero me parece que Costa Rica debería de apoyar con mayor decisión el trabajo que ha hecho la OEA. Y creo que la OEA, y no porque yo haya estado involucrado, no, me refiero a la organización como un todo, debe tener una participación activa en el Consejo Permanente que va a tener el día de hoy, con posiciones muy claras de apoyo a la institucionalidad, de apoyo al sistema democrático, nos guste o no nos guste, que está instaurado en ese país, que tienen que hacerse mejoras, inclusive aspiraría uno que en su momento oportuno el mismo Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica se ponga a disposición y pueda dar su apoyo, su ayuda, sus buenas prácticas. Costa Rica tiene mucho que enseñar y a mucha honra, por dicha, en procesos electorales de muy distinta naturaleza. Nuestros procesos también han tenido incidentes, pero han sido incidentes menores. Nunca se ha cuestionado la integridad del Tribunal Supremo de Elecciones, ni de sus miembros, ni de su independencia, y ahí podemos aportar mucho. Creo que el Poder Ejecutivo puede tener ese diálogo con el Tribunal e inclusive buscar cómo apoyar a Bolivia en este caso. Sí, mantenerse atentos, lo dije ahora al inicio, y mantenerse atentos con vigilancia, con preocupación, recibir informes constantes de parte de nuestro embajador en Bolivia, pero creo que también tiene la capacidad de gestionar, liderar, conversar con países de profunda tradición democrática, la cooperación, la ayuda, el respaldo que debe darse a la institucionalidad en Bolivia en este momento. Eso es realmente lo que está en juego. ¿Considera que el gobierno ha tenido una postura como mucho más pasiva, que podría ser retomar acciones para que esto sea, pues, ayudar un poco? Pues sí, pero ha sido un poco la tónica, ¿verdad? Desde el inicio, en algunos temas fundamentales que han ocurrido en la región, pues ha habido una reserva tal vez un poco más allá de lo necesario, porque Costa Rica no tiene nada de qué arrepentirse ni nada de qué avergonzarse, y menos en estos temas. Tiene mucho que decir. Yo no he considerado, algunos países usted lo ha visto, dicen, no, es que yo no opino porque el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Mire, eso ya es muy relativo. Cuando un país forma parte de una comunidad internacional, cuando un país pide desde distintos aspectos cooperación a la comunidad internacional, tiene tratados internacionales que ha suscrito, que los ha respetado, que tiene obligación de cumplirlos. Esa parte de su soberanía o de que no pueden intervenir o no pueden opinar otros países adquiere total relatividad. Ya no es un término absoluto, ¿verdad? No vivimos aislados en un mundo propio, vivimos en un mundo globalizado, integrado, donde la comunidad internacional tiene, por supuesto, sus diferencias, pero también tiene sus organismos, sus organizaciones, como la ONU, en este caso la OEA, y el multilateralismo, que lejos de debilitarlo hay que reforzarlo, y está en crisis definitivamente el multilateralismo. Es en lo que tenemos que actuar, desenvolvernos, ser proactivos, y tenemos derecho, por lo tanto, a opinar cuando las cosas no se están conduciendo de acuerdo a esos mismos tratados que los países han suscrito, ¿verdad? Entonces yo eso algunas posiciones, curioso, ¿verdad? Algunos países inclusive cercanos acá de la región han dicho, no, es que por el principio de autodeterminación nosotros no podemos opinar, no vamos a decir nada, pero califican de golpe de Estado lo que ocurrió, entonces sí están opinando. Y en otros casos de otros países también han opinado. Entonces hay que ser coherentes, hay que ser consistentes en las posiciones, y por eso yo creo que el silencio muchas veces pues es sinónimo de omisión. Y Costa Rica, como le digo, si nosotros tuviéramos algo de qué avergonzarnos o fuéramos el diablo repartiendo escapularios, como dicen, pues sería otro cantar. Hipocresía que también hacen muchos países, ¿verdad? Andan dando sermones cuando ellos tienen mucha cola o mucho peso sobre sus hombros. En el caso de nosotros tampoco estoy diciendo que seamos
castos blanco y puros, tenemos también nuestros defectos y nuestros problemas, inclusive en derechos humanos los hemos señalado, pero siempre he dicho, cuando a mí me hablaban de ese aspecto y reconocía cuáles eran nuestras dificultades en algunas materias, siempre decía dos cosas. Costa Rica, número uno, reconoce cuáles son los problemas que tiene, o sea, no mete la basura debajo de la alfombra. Y segundo, más que reconocerlo, trata de hacer algo para solucionarlos. Y eso es lo que nos diferencia sustancialmente de otros países que entran en una negación absoluta, como si fueran perfectos, sabiendo que no lo son, y además, aunque públicamente o hacia el exterior tengan esa posición de negación, tampoco hacen nada para solucionar. Se ofenden porque les señalen dónde pueden mejorar, ¿verdad? Y yo creo que Costa Rica, lejos de andar con un dedo inquisidor señalando culpables, lo que puede hacer precisamente por sus buenas prácticas, por su tradición, porque somos ejemplo en algunas materias, pues lo que tiene que hacer es ponerse a disposición de aquellos que se pueden beneficiar de las cosas buenas que nosotros hemos hecho. Es muy distinto andar acusando a los demás. Eso tampoco me parece que deba ser lo que debemos hacer, ni creo que fue lo que hayamos hecho en la administración que me correspondió. Pero las cosas hay que llamarlas así por su nombre y no tener timidez, porque puede convertirse en una omisión importante frente a una coyuntura de un país latinoamericano, en este caso Bolivia, pero que también lamentablemente se ha repetido en otros países de la región, de un hemisferio del que somos parte. Don Manuel, de verdad muchísimas gracias por estas palabras y también por acompañarnos acá. Un placer, a la orden siempre. Y ustedes tienen más información en nación.com y en la edición impresa de La Nación. Muchas gracias.